Un genio maldito y destinado al olvido. Iván Zulueta, con solo 2 largometrajes y varios cortos a su nombre, podría haber sido uno de los grandes cineastas de España. Probablemente nunca hayas oído hablar de él, sin embargo su trabajo fue de lo más novedoso en la España de Franco y la Transición. Es admirado por Pedro Almodóvar y alabado por la crítica como un genio adelantado a su tiempo. Su última película de larga duración, Arrebato, de 1979, es considerada una obra de culto y de las mejores de la historia del cine español. Pero por causas externas y personales, y tras fallecer en 2009, Zulueta nunca llegó a hacer otra película para la gran pantalla. En este vídeo nos adentraremos en el original y psicodélico mundo de Iván Zulueta, analizando sus obras y trayectoria para así por fin despegarle la etiqueta de director maldito. Iván Zulueta nació en 1943 en San Sebastián, en una familia acomodada. Su padre era abogado y su madre pintora. Él quería estudiar cine, pero al no tener la edad suficiente para inscribirse en la escuela de cine, hizo tiempo estudiando decoración en Madrid y viajando un año a Nueva York, donde estudió pintura y dibujo. Allí conoció y se enamoró del pop art, el New American Cinema y la Nouvelle Vague, movimientos en los cuales se inspirará para sus obras. Durante sus estudios de cine en Madrid, Zulueta realizó varios cortos, destacando su proyecto final Ida y Vuelta, de 1967, un thriller ligeramente experimental basado en un relato de William Jenkins. En él se comienzan a ver características propias de Zulueta como la narración circular, la atracción por los personajes diferentes y aislados de la sociedad o la voz en off. Curiosamente, suspendió con este corto por ser confuso a nivel narrativo. En 1968, Zulueta dirige un programa para televisión española, llamado Último Grito, presentado por José María Íñigo, dirigido a los jóvenes con el pretexto de presentar distintos grupos de pop y mostrar videoclips intercalados con sketches de comedia. Fue un programa de lo más novedoso en la España franquista, aunque solo se emitió durante un año y medio. Y así llegamos a su primer largometraje, 1, 2, 3 al escondite inglés, de 1970. Basándose en el programa de Último Grito, Zulueta combina música y pop art en esta gamberra comedia llena de color y psicodelia. Trata sobre un grupo de amigos amantes de la música pop anglosajona que deciden boicotear al Festival de Música Europeo Mundo Canal. El argumento era una clara parodia al Festival de Eurovisión, pues en 1968 España ganó con la canción La 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 de Maciel, por lo que al año siguiente el festival se celebraría en España. La intención de Zulueta era crear contracultura y que los jóvenes se dieran cuenta de que este festival era, según su punto de vista, una vergüenza. A pesar de ser una comedia musical, este largo tiene toques muy experimentales, desde la edición y postproducción, con cortes no diegéticos e imágenes distorsionadas, pasando por el estilo, mezclando la cultura pop contemporánea con la cultura española, hasta la propia trama, donde los protagonistas van aniquilando a los concursantes de las formas más locas y originales, sin perder el humor. Al ser tan experimental, no pudo estrenarse en España hasta 1970, y solo en algunos cines específicos, perdiendo la intención original, pues para entonces Eurovisión ya se había celebrado en España y solo la vieron grupos selectos de cinéfilos, en lugar del público general, cayendo en el olvido. En la década de los 70, Zulueta experimentó con el Super 8, formato que le encantaba y con el que creó muchísimos cortos, algunos de ellos confiscados por la policía al haberse proyectado de forma ilegal, y que tristemente a día de hoy siguen perdidos. Entre ellos destacamos Frankenstein, de 1972, que simplemente consiste en una grabación de la película Frankenstein de 1931 a cámara rápida, donde algunos fotogramas se congelan, o Masaje, de 1972, donde en 3 minutos se muestra a cámara ultra rápida una retransmisión televisiva donde podemos encontrar corridas de toros, anuncios, misas, marchas del ejército, noticias o documentales de naturaleza, mientras escuchamos efectos de sonido distorsionados e inconexos. Se puede deducir que estos dos cortos critican la cultura de la España franquista, el consumismo y los medios de comunicación de entonces, creando un sentimiento abrumador para el espectador al procesar tantas imágenes en tan solo 3 minutos. Amalgama, de 1976. Es su corto más interesante y mi favorito personalmente. Se trata de un collage visual y sonoro donde Zulueta combina imágenes de forma abstracta, rompiendo completamente con la narrativa tradicional y explorando las posibilidades del Super 8, creando visuales hipnóticos que parecen sacados de un sueño o pesadilla. Consigue que algo tan mundano como afeitarse la barba se convierta en un viaje alucinógeno. Los recursos que se utilizan son la relación de ideas, la cámara fija, el montaje frenético, muchas disoluciones y zooms in, y el enfoque minucioso en los objetos y texturas. Destaca el uso de una especie de plastilina que según se alarga y deforma se asemeja a partes del cuerpo como un brazo o una lengua, y el collage que hace con recortes de fotos de matrimonios tradicionales y con escenas explícitas de sexo, creando una gran contraposición visual. Todo ello está acompañado de una banda sonora que mezcla desde canciones de David Bowie, Brian Eno o Lou Reed hasta discursos de Franco. Leo Espardo, de 1976. Es otra obra bastante interesante donde se explora la disociación del ser y la agorafobia,
De nuevo, Zulueta crea imágenes surrealistas, centrándose en objetos como unos azucarillos de café, la textura del papel arrugado y los estampados de leopardo. Tiene la capacidad de crear visuales profundos con pocos recursos, haciendo un uso ingenioso de la iluminación y utilizando sonidos inquietantes. Esta alta sensibilidad para la imagen consigue que se puedan transmitir ideas y sentimientos sin necesidad de diálogo o trama. Las técnicas y temáticas exploradas a través de estos cortos culminan en su último largometraje y obra maestra, Arrebato de 1979. Aquí sí hay guión y trama, pero sigue siendo extremadamente experimental. La película gira en torno a José, un director de cine en crisis, tanto creativa como personal y amorosamente, y Pedro, un joven obsesionado con conseguir el ritmo perfecto en sus grabaciones de Super 8, dando lugar a una espiral de autodestrucción por las drogas y el cine. El primer punto interesante de la obra es la mezcla de géneros, pues es difícil clasificar Arrebato bajo un único género. El drama está presente durante todo el filme y tiene tintes del cine de terror o thriller, ciencia ficción e incluso cuenta con un número musical. Temáticamente es un manifiesto sobre el cine como droga, algo a lo que te enganchas y te satisface, pero al que a la vez te aísla y te quita la vida poco a poco. La analogía entre la adicción al cine y las drogas está presente durante toda la película. Ambos protagonistas comparten estas adicciones y acaban siendo consumidos por ellas. Podríamos situar a Arrebato dentro de la movida madrileña, ya que se muestran formas de vida apartadas del resto de la sociedad, libertad sexual y fluidez de género. La estética barroca y psicodélica sigue la estela de sus cortos de Super 8. De hecho, muchos de estos cortos se incluyen en el metraje de Arrebato e incluso se proyectan dentro de la película. Encontramos bucles de imagen, sobreexposición, sombras densas e incontables referencias al cine, el revelado, la puesta en abismo, el proceso de edición, la obsesión con el tempo, etc. La imagen en Arrebato no es decorativa ni estática, sino mutante. Cada plano está lleno de detalles, objetos y texturas que hablan sobre la historia y los personajes. No es superficial. El tiempo es como la plastilina. Se alarga, se repite y se fragmenta. No hay una linealidad clara, sino un ritmo narcótico que simula el estado alterado de la conciencia. Zulueta consigue de esta forma hacer que su cine sea vivo, un personaje más que acecha a los protagonistas y al espectador. Algo impactante de Arrebato es lo autobiográfica que es, pues Zulueta compartía estas obsesiones y adicciones por el cine y la droga. De hecho, no es un secreto que consumió heroína durante todo el proceso de su creación. La película apenas duró en cartelera y de nuevo fue olvidada hasta décadas más tarde. Tras esto, Iván quedó completamente vacío y consumido, igual que sus personajes, ganándose la fama como director maldito. Tras una década retirado en casa de sus padres en San Sebastián y recuperándose de sus adicciones, en 1989 y 1992, Zulueta crea sus dos últimos cortos, un par de episodios independientes para televisión española, titulados Párpados y Ritesti. Destaco el primero, una obra de lo más abstracta e ingeniosa. Bastante ambigua y con un tratamiento del tiempo ultra fragmentado, trata la dualidad de todas las formas posibles. Gemelos, espejos, realidades paralelas, anagramas, dobles sentidos y convertirse en uno con la persona a la que amas. En conclusión, podemos estar de acuerdo en que Iván Zulueta tuvo grandes ideas y fue un genio adelantado a su tiempo, trayendo un estilo vanguardista a la España de la dictadura, creando conceptos originales e innovadores y experimentando con el formato de Super 8 de forma magistral. El contexto en el que se sucedieron las cosas, su actitud complicada y bloqueo creativo, además de su adicción a las drogas, crearon el cóctel perfecto para denominarlo como director maldito. Pero a día de hoy, 40 años después de su último largo, es hora de quitarle esa maldición y apreciar sus obras.